me toca hablar a mí. Entonces, el tema que se planteó respecto al tema base que estábamos tratando aquí, que era sobre el sonido, sobre las resonancias, cuando Laia me lo dijo, salieron varias propuestas. Una era la de hacer un taller más práctico, pero ya sabéis que yo soy muy poco práctico, por lo tanto... No, entonces salió la idea de hablar un poco de todo este tema que ayer hilamos respecto al sonido y las explicaciones de la física, las matemáticas y todo este tema, relacionarlo un poco más directamente con lo que era el quantum, con el trabajo que estamos desarrollando, y entender un poco en qué se basa lo que estamos haciendo, porque sí que hay unos principios fundamentales que lógicamente se desarrollan a partir de formas de pensamiento matemático. La música, yo siempre les he dicho que Quantum es una caja de música, aparte de una caja de sorpresas, es una caja de música, porque verdaderamente estamos generando un movimiento ondulatorio, movimientos ondulatorios, de resonancia, de vibraciones. Lo que hacemos fundamentalmente es generar orquestaciones frecuenciales. Nos sintonizamos, nos sintopizamos, nos sinfonizamos. ¿Está muy fuerte? No, un poco más separado la voz. Un poco más separado la voz, ¿no? Sí, sí. Entonces, una de las bases que digo de este tema es, con la cual se ha fundamentado, es la biología cuántica. Se tiene un tratado que se llama Promorpheus, del cual habéis oído hablar, y fundamentalmente, aparte de ser un libro de biofísica, o sea, de hablar de matemáticas, de funciones vectoriales y escalares, y hablar de todo esto, habla de un concepto o genera una intersección muy potente en lo que es la biología cuántica y cómo se conecta los procesos de la vida a lo que sería esa actividad puramente mental, que sería la deducción o la exponencialización matemática. Antiguamente, en la Edad Media, se estudiaban el trivium, ¿os acordáis? ¿O no? Cuando estudiábamos el trivium y el quadrivium, pues el trivium se basaba fundamentalmente en estudios de astronomía, matemáticas y música, porque eran las tres bases fundamentales de la ciencia, y sobre todo de una ciencia que en esa época se contemplaba de otra forma, que era la ciencia del orden y del número. Nosotros trabajamos, aunque de una forma a lo mejor menos apasionada o menos simbólica, trabajamos también con esos órdenes. Y esos órdenes generan un movimiento de la energía, como pudimos ver ayer, cómo éramos capaces de, a través de un algoritmo o a través de una función, representar un movimiento de la energía o generar una exponencialización energética, ¿no? Vimos unas frecuencias, vimos ahí cómo se desdoblaban esas frecuencias, los tonos, los armónicos, subarmónicos, etc. Y eso tiene una representación matemática. Dicen que la terapéutica del siglo XXI va a ser el sonido. Y yo digo, la terapéutica del siglo XXI de ahora ya es el sonido. Porque estamos trabajando con sonido. Estamos trabajando, como visteis ayer, estamos trabajando con conceptos que se alinean, se empastan directamente con lo que es lo que nos estuvieron contando nuestros compañeros, ¿no? Con la armonía, con la descripción matemática de lo que es la armonía. Y esto ya lo estáis haciendo, ya lo estamos llevando a cabo. Lo que me gustaría es introducir un aspecto del sonido que tiene que ver con la configuración de la realidad, porque sabemos que fundamentalmente, digo en el fundamento, todo es luz, y esta luz
oscura y la luz blanca. Sabemos que en el universo el 98% de la luz es oscura. Igual podría ser como nuestro subconsciente. Tenemos una parte luminosa, que es la consciencia, que apenas puede ser, yo creo que no llega a un 2%, sería muy optimista, creo que sería un 0,0002%, o apenas un quantum de expresión de conciencia, y todo lo demás forma parte de este mar que llamamos el subconsciente o el supraconsciente o el consciente, como queráis. Digamos lo que está, la cara oculta de la vida, y que verdaderamente tiene un aspecto importantísimo en lo que es el desarrollo de los procesos vitales. El sonido forma parte también de ese espectro de la luz, y podríamos decir que el sonido es una octava resonante de la luz. Dice, al principio era el verbo. ¿Os acordáis? ¿Sí? Y la Biblia nos comenta de que Bereshit, bara Elohim, haaretz, shamayim. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Y lo hizo con qué? Con la palabra. Porque de la unidad insustancial indivisible, de la unidad sustancial indivisible, aparece la dualidad, y por eso, si estuviera aquí el doctor don Alejandro, nos lo explicaría, por qué se inicia con la Bet. Porque la Bet representa el dos y representa la dualidad. Respecto a la unidad, cuando se produce el verbo, implica el sonido, y el sonido lo que implica es movimiento, acción. Por lo tanto, conjunción, reacción, acción determinada, indeterminada, etc. Toda una serie de elementos que pueden conjugarse y van a generar un marco de estructurales donde se va a desarrollar los fenómenos y donde se va a desarrollar la vida. Y la vida es información y energía, entendida esta per se como una entidad esencial del universo, por lo menos en una escala de trascendencia similar a la de los conceptos de espacio y tiempo. Es decir, el verbo genera movimiento, y ese movimiento genera cualidades, y esas cualidades que se empiezan a relacionar generan patrones de interacción, y esas interacciones van generando aspectos diferenciales que van enriqueciéndose y van dando información, van generando informaciones, van generando vibraciones diferenciales que establecen pautas interactivas, podemos decir, como en el corazón de cada ser, y esas pautas establecen ritmos. Ayer hablamos del sonido, pero tal vez nos faltó hablar un poco del ritmo, porque es una condición también importante. Y sobre todo una pauta importante del ritmo es el silencio, el vacío. La música se estructura a partir del espacio y se estructura a partir del vacío. Si no existiera vacío, no existiría la música. Si no existiera la relación entre un tono y otro tono, esta relación interválica representa una condición en el espacio. Y entre este sonido y este sonido hay un vacío. Si no, no tendría sentido. Esto lo dice el Tao también, ¿verdad? Dice que el sentido de una puerta propiamente es el espacio que tiene la puerta, no la puerta en sí. O el sentido de una vasija no es propiamente la forma, sino el vacío que tiene, porque es capaz de contener el líquido. La música se expresa y tiene sentido a partir del vacío, a partir del espacio. Y él toma contexto a partir de la resonancia que establece la música. Hablemos un poco del quantum. ¿Qué es un quantum? Venga, pregunta de examen. Es un paquete de información y de energía, ¿verdad? Y es una unidad pulsar. Es la unidad más pequeña de manifestación de la energía de la información.
Por ejemplo, ¿me he saltado algo? Un fotón de rayos gamma, por ejemplo, engloba miles y millones de veces más energía que un fotón infrarrojo. O sea, hay distintas cualidades de quantums. Aunque tengan densidades o tengan masas muy parecidas, hay contenidos que son muy distintos. Esta es la razón que explica por qué son tan peligrosos, por ejemplo, los rayos gamma, todo lo que se llama todas las ultrafrecuencias, que generalmente nos parasitan, a través de los móviles, a través de la contaminación ambiental de las ciudades. Generalmente nos parasitan nuestras antenas sensibles, el tálamo, el hipotálamo, todo el sistema límbico, y provoca verdaderos campos interferentes a ese nivel. Incluso también nos habla de que lo peligroso que puede ser los rayos ultravioleta en determinada gama. Los ultravioletas B pues son cancerígenos. Y eso corresponde a una cualidad de la energía. No toda la energía es igual en el universo. Este churro que tenéis aquí, esto es la expresión de un quantum. Imaginaos, 0,0000027 ceros, 66268. O sea, sería 10 elevado por 10 a la 27. Una cosa muy pequeñita, ¿eh? ¿Sí? Bueno, voy a tomar un sorbito. Estáis muy callados, ¿eh? Ahí, dentro del mar cuántico, tenemos una serie de partículas a las que le llamamos fonones. ¿Sí? No es que me esté cachondeando, es así. O sea, pertenecen a la familia de los bosones, igual que los fotones, y tienen una particularidad que son capaces de transmitir en estructuras sólidas, y sobre todo en cristales, en redes cristalinas, como por ejemplo un diamante, o por ejemplo el agua, o por ejemplo una creoda de cristal de agua. Son capaces de transmitir sonido. Una de las particularidades del cuarzo, por ejemplo, no es solamente el efecto piezoeléctrico, que es capaz de transmitir luz. Una de las cualidades fundamentales es que el cuarzo transmite sonido. Y ese sonido se transmite por esos particulitas, esos elementos que están ahí dentro, que se llaman fonones. No solamente transmiten cualidades de sonido, sino que transmiten también calor y temperatura. Cuando aplicamos una aguja de acupuntura, los cristales de colágeno de nuestro sistema reticular lo que hacen es generar un efecto piezoeléctrico que no solamente transmite energía o transmite un chispazo de energía a nuestro sistema, sino que también transmite calor y transmite sonido. Sin ese calor y sin ese sonido no podemos transmitir la información, porque una de las condiciones fundamentales es la generación de ondas ondeantes, que son las que transmiten información. Todo esto lo hablaremos en otro día. Bueno, eso habla de las longitudes, del sonido, del fono. Mira, estos son explicaciones de mediciones de fonones. Mira qué divertidos son. Eso son una visión cuántica de la interacción de transmisión de información sónica, por ejemplo, en un cristal de diamante. Ayer se habló de los discos de vinilo. ¿Por qué suenan los discos de vinilo? Un surquito ahí. Porque se traduce la información con una punta de diamante. Y eso lo que hace es captar el efecto piezoeléctrico que se ejerce en esa vibración y transmite a través de estos bichitos, transmite ondas sonoras a un cable, y ese es capaz de ser procesado por un campo magnético y entonces generar el sonido. Pero es el diamante que tiene esa particularidad, como un cristal. Es una particularidad cristalográfica. Aquí hablamos de los modos normales. Los modos normales en física se llama lo que sería la capacidad de generar resonancias. Simplemente, podéis leeroslo, pero luego os lo paso si queréis.
Dice, aunque los modos normales son parecidos al fenómeno ondulatorio en mecánica clásica, también adquieren ciertas propiedades de partículas cuando la red es analizada empleando la mecánica cuántica. Los fonones son bosones que poseen spin cero. Esto sería una escala, que no voy a entrar a explicar, pero son escalas de sonido comparadas también con los pulsos, con pulsos de generación de onda. Esto los físicos se rompen bastante la cabeza, entonces aquí veis pues, que tenemos varios tipos de sonidos. Tenemos los sonidos audibles del espectro, los que producimos, y luego tenemos los infra y los ultrasonidos, que son sonidos ultra débiles o ultra fuertes que nosotros no podemos llegar a percibir. Por ejemplo, el sonido de un planeta, el sonido de la Tierra. Si se parara la Tierra, nos volveríamos locos, nos estallaría el cerebro. ¿Por qué? Porque hay un ruido fundamental, hay un sonido, un tono básico al cual nosotros estamos conectados. Modos normales. Materia, luz y vibración. Y sonido. Y la materia es energía e información en estado de superposición cuántica, coherente y cohesiva, que compone y modela el espacio-tiempo. La densidad estructural, la masa, corresponde a patrones geométricos complejos de luz y sonido. La geometría del caos, la supergravedad cuántica, atractores, repulsores, armónicos, afinidad sintónica, consonancia, disonancia, simpatía, sintopía, sinfonía, lo que queráis. Aquí se podría poner un sinfín de fenómenos que forman parte de ese conjunto estructural que define la representación de la materia en su más amplio espectro. Y esa representación viene dada por lo que se llama todo lo que sería la cascada formativa, desde lo más sutil hasta lo más denso, y desde lo más denso a lo más sutil. Por lo tanto, el sonido podríamos decir que es energía que modela el espacio. Una cuerda de violín vibrando crea unas ondas de presión en el aire, las cuales estimulan diminutos pelillos localizados en el oído interno, y este envía impulsos eléctricos al cerebro, a través de la cóclea, a través de todos los mecanismos tálamo, que inciden tempotalámicas, que ejercen toda una acción en la corticalización de la expresión humana. Al igual que la visión, los datos en estado puro se analizan e integran, y todos ellos culminan en la experiencia de estar escuchando la música, por ejemplo. Ayer vimos frecuencias, y las vimos frecuencias planas, pero las frecuencias no son planas. Una frecuencia se desarrolla en el espacio-tiempo y por lo tanto tiene formas tridimensionales. Si pudiéramos ver cómo Bill hace los patrones de resonancia del quantum, veríais que son formas tridimensionales. Y esto lo hace con un aparatito, que espero que un día lo tengamos, que es el QQC, el Quantum Quality Control, y cuando se analiza un espectro homeopático, lo que hace es generar estas formas, bucles. Genera atractores cuánticos de información que son capaces de generar y establecer resonancias simpáticas con las estructuras, en ese caso las estructuras biológicas, igual al modo que hace un violín. Luego veremos cómo actúa el sonido sobre las moléculas. Es un estudio muy interesante. Pero tened en cuenta que las ondas no son planas. Aunque las dibujemos así, las ondas son quíntuple, sextuple dimensionales, tienen otras formas dimensionales. Nosotros las podemos representar en 3 dimensiones en toda la acción dinámica que establecen en nuestra experiencia tridimensional. La representaremos así, pero el sonido no mueve, el sonido interactúa en otras dimensiones. ¿No está aquí el músico? No. Bueno. Esto sería una expresión de cómo se modela el espacio-tiempo. Eso lo descubrió Einstein en la teoría gravitacional, de cómo el espacio realmente es una estructura, no está vacío. El espacio es una densidad gravitacional que genera esos movimientos. Imaginaos una sábana donde echamos una pelota, iba a hacer unas pelotas, una pelota, y esa se deforma con su propia masa, ¿verdad? Eso sería la deformación del espacio. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí en la Tierra y observamos esta estrella, realmente la estrella no está en este punto, sino que la estrella, por la deformación del espacio,
está en esa otra localización. Es decir, hay una desviación vectorial y una desviación angular que viene dada por la deformación que hace en el espacio esta masa que tenemos aquí, que podría ser el Sol, podría ser la Luna, cualquier otra esfera con una determinada densidad y por lo tanto con una determinada calidad y cantidad energética. Bueno, esta sería la comparación de patrones de luz con patrones de sonido, la visión fotópica y es cotópica, es decir, la visión diurna o nocturna. Y aquí, bueno, esto hace un poco referencia a la música de las esferas, que ayer ya hablamos un poquito, ¿verdad? Y lo que nos viene a decir todo esto, lo voy a resumir para no enrollarme demasiado, no cansaros. Nos viene a decir que cada sistema en sí, sea un sistema planetario, a través de su campo magnético expresa un sonido fundamental. Y viene a decirnos que esos campos de interacción generan un estado vibratorio que es capaz de sintonizar, ni más ni menos, que determinadas pautas vibratorias que pueden corresponder a esas escalas ultra infrasónicas. Y nosotros estamos conectados literalmente a ese estado, a esos estados. Aquí habla un poco de las octavas, si alguien lo quiere luego lo mira. De las octavas, por ejemplo, dice: los rayos del Sol constituyen 4 octavas en escala superuniversal, comprendidos los rayos visibles, una sola octava. Es decir, hay 4 octavas más que nosotros no somos capaces de percibir, pero que también están generando una condición cuántico-atractiva de regulación y de estabilización del espacio-tiempo. Generan una entidad cósmica que es capaz de expresarse en estados dimensionales distintos. Ahí genera interacciones de vibración. Todo habla de más escalas cósmicas. Prefiero ver esta imagen. Esto es la Tierra, esto es el Sol, y esto es un campo magnético que hay alrededor de la Tierra. Son los cinturones de Van Allen, y esto representa las distintas escalas que se establecen a nivel vibratorio en la Tierra. Por lo tanto, aquello de que estamos aislados o que no tiene nada que ver lo extraespacial y todo esto no es verdad. O sea, estamos en un cinturón de protección, porque si no nos aplastaría el Sol, nos quemaría, nos abrasaría. Se han generado unos filtros, unos campos magnéticos que establecen también pautas de resonancia y establecen movimientos angulares de la luz que son capaces de filtrar toda esa incidencia vibratoria del Sol. Esto sería un fractal. ¿Conocéis toda la serie de fractales de Mandelbrot? ¿No? Bueno, pues trabajáis con matemática fractal, ¿eh? ¿No cuánto? Bueno, le decimos a José Antonio que nos explica un día lo de los fractales. Pero Mandelbrot crea una estructura, y esa es la estructura primaria. Está un poco tocada, está, digamos, más elaborada a nivel armónico, pero esa sería la estructura primaria. Es esta entidad matemática que se va replicando infinitesimalmente a medida que vamos entrando o saliendo del espacio. Del espacio matemático se refiere. Es una nueva forma de geometría, es la geometría no lineal, geometría del caos. Pero lo que me ha gustado es ver la similitud de estos dos imágenes. Dice: el universo no está en silencio, los planetas son con más sintonías son la Tierra, Júpiter, Urano, Neptuno, y resonan más que Marte. Esto lo dice un